Y sí sostengo la posición. ¿Sí? La reforma eléctrica está muerta. ¿La reforma eléctrica en estos términos está muerta? Sigue muerta. Esa reforma eléctrica no va a pasar, a no ser que del PRD, del PAN y del PRI decidan que es hora de cerrar sus partidos porque no son oposición ni son nada. Parecía cantada, pero siempre cabía la posibilidad de una sorpresa. La sorpresa no se dio. La iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador fue derrotada ayer en la Cámara de Diputados por el bloque opositor que formaron férreamente PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Buenas noches. Aguanten el debate. Cuando incluyan nuestras propuestas, estamos listos para dar un debate serio y no demagógico. ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! Un minuto de silencio, porque hoy es el principio del fin del régimen corrupto de Morena. Hagan lo que hagan el día de hoy. Voten como voten el día de hoy. Quien está acabando su tumba política son ustedes. Están moralmente derrotados. ¿Y saben qué? No va a pasar su reforma. ¡Que viva México! Si no coincides con una iniciativa presidencial, entonces eres traidor a la patria. ¿Es en serio, compañeras y compañeros? Entonces, la lealtad a mi patria depende de estar en sintonía u obediencia con lo que dice una sola persona. Es que ya los perdimos, compañeras y compañeros. Serénense. Ahora que andan defendiendo al Oxxo, vaya por unas bolsas de hierro y pónganse en la cabeza, no hace daño, ¿eh? Pero hoy, ¿qué son? Un remedo de partido. Traidores a la patria. A los diputados de Acción Nacional no nos amedrenta una recua de delincuentes, una recua de rufianes. Hoy votaremos por México. Hoy votaremos en contra. ¡Viva México! Merecen ser crucificados. ¡Fuera los traidores! Es un honor estar con Obrador. Hoy la ley Bartlett no va. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, se desecha el proyecto de decreto. Se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras. Los diputados traidores a la patria, traidores a la patria, traidores a la patria, traidores a la patria. 6 veces el presidente López Obrador llamó traidores a los diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Los dirigentes de esos 4 partidos le respondieron con dureza, con severidad al presidente. El gobierno y su partido acaba de perder una de sus banderas principales, que era la reforma eléctrica, y no lograron, a pesar de haber amedrentado, amenazado a los legisladores de oposición, los votos requeridos. Traidores a la patria, los de Morena, son unos cínicos, sinvergüenzas y mentirosos. Este gobierno es un gobierno de mentiras, mentira tras mentira, y ayer tuvieron una derrota monumental. Ayer se demostró que sí hay oposición. Esta es la realidad y esto es lo que el presidente López Obrador lo tiene encabronado, hay que decirlo con todas sus letras, y está echando espuma por la boca.
Lo que sucede es que los que no estamos de acuerdo con las ocurrencias que él tiene, siempre somos descalificados. La contradicción personal del presidente anticipa, desde mi punto de vista, un verdadero desvarío emocional. Está, desde mi punto de vista, desquiciado. Muy duras las palabras del presidente López Obrador y muy duras las respuestas de los dirigentes de los partidos opositores. Y bueno, la dirigencia de Morena dio a conocer que a partir del domingo harán recorridos por todos los distritos del país para, según ellos, exhibir a los diputados de oposición que votaron ayer en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Dicen que van a colocar estos carteles así, traidores a la patria. Traidores a la patria, según el presidente de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general Citlali Hernández. La campaña será para que la gente conozca a los diputados que no apoyaron a la reforma. Van a reforzar esa campaña en los estados con elecciones próximas, que son Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. Por cierto, la Cámara de Diputados aprobó hoy la reforma a la ley minera en materia de litio. En unos momentos vamos a tener la mejor crónica de lo que ocurrió hoy ahí en la Cámara de Diputados, en estos días de debate extraordinario, debate político extraordinario que se viven en México. Pero antes vamos a ver esto, porque llamó mucho la atención y obligó a hacer la pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Porque estas cosas no las veíamos en la Ciudad de México. Un concierto de ska, de música ska, en el centro de la ciudad fue interrumpido anoche por una agresión a los integrantes de una banda que se llama Mascatesta. De acuerdo con la versión de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, los asistentes comenzaron a discutir entre ellos, a tirarse botellas, se dio un pleito, una riña, pero los testigos que estuvieron en el concierto contaron a Imagen Noticias otra cosa. Dijeron que fue una agresión directa, que entraron personas a agredir directamente a los músicos. Esto no lo veíamos en la ciudad, pero ocurrió anoche. No tenía ni 10 segundos que empieza a tocar Melodicans cuando de repente se sube 2 personas al escenario asustadas y se escucha una detonación. La gente obviamente pues entró en pánico y todos se echaron a correr. Entre golpes y un disparo al aire, terminó anoche un concierto de ska en la Terraza Franciscana, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. De acuerdo con testigos, fueron unas 12 personas que entraron al lugar, encapuchadas, armadas con una pistola, palos y tubos. Iban contra el grupo Mascatesta, una banda de ska con una trayectoria de 20 años, que apenas habían bajado del escenario. Toda esta onda está coludido con cuerpo de seguridad, con personas que trabajan especialmente en la terraza. El día de ayer por la noche comentan pues personas que en la parte de abajo de la terraza, en la entrada, ya había personas con tubos, con palos, pues esperando que les dieran pues como que la señal para que se subieran a pegarles a los integrantes de la Masca. Personas que estuvieron en el concierto narraron a Imagen Noticias que personal de seguridad de la terraza amenazó a los que estaban ahí para que no grabaran lo sucedido. Las personas que trabajan en la terraza nos amedrentaron, estuvieron amenazando a toda la gente, que aquel que sacara videos, que aquel que tomara su teléfono para hacer una llamada iba a ser golpeada. También quiero dar a conocer que personas de seguridad también son responsables de haber golpeado a los músicos y a gente que trató de proteger a los integrantes de la Masca. El ataque dejó heridos al músico Jesús Gómez y al vocalista de Mascatesta, Israel Villanueva, mejor conocido como Cábula. El vocalista sigue hospitalizado, con varios golpes y fracturas en la cara. ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Al piso! ¡Al piso, al piso, al piso!
Minutos después de estos hechos, la Terraza Franciscana publicó un comunicado, lo publicó en redes sociales, se deslindaron del ataque. Sin embargo, después de que los videos se hicieron virales, borraron todas sus redes. Y bueno, la autoridad dice que fue una riña, un pleito y que de ahí surgió la violencia. El viernes presentamos la información de cómo detuvieron a 3 mujeres que formaban parte de un colectivo que desde septiembre de 2020 mantenía tomada la oficina, una de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto en la calle de Cuba, en el centro de la Ciudad de México. Así recuperó la policía esa casa. Y me regresan a mis compañeras en este momento el edificio. Y aquí volvemos todos a la... Y están exigiendo respeto. ¡Son testigos! ¡Son testigos de que me va a sacar! No me saques de aquí. Hoy esas 3 mujeres detenidas el viernes fueron vinculadas a proceso por narcomenudeo. De acuerdo con las autoridades, en las oficinas de las CNDH, estas del centro tomadas, se encontró droga. Son mujeres de 38, 32 y 31 años. Fueron llevadas al penal de Santa Marta, Catitla. La Fiscalía de Justicia informó que también las investiga por robo a transeúnte y daño a propiedad, tras agredir a una maestra que no quiso darles dinero cuando transitaba con su coche el miércoles por ahí. Agentes de la Unidad de Combate al Secuestro de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México detuvieron a un señor de nombre José Artemio Maldonado, a quien le dicen el Michoacano, y a Gerardo Maldonado, a quien le dicen el Shrek, esto en un domicilio de la calle Arcos de Belén, esquina con Luis Moya, también en el centro, en la colonia Doctores, centro de la Ciudad de México. Estos 2 hermanos, recordarán esas imágenes, se fugaron con otros 7 reos del penal de Tula apenas el 1 de diciembre. Estas imágenes las obtuvimos, las presentamos aquí, de los hombres armados, todo lo que hicieron para sacar un grupo de reos a quienes se vinculó con actividades de robo de combustibles. Agentes de la Fiscalía de Puebla Hidalgo ya les venían siguiendo la pista hasta que los localizaron y detuvieron en la Ciudad de México. Y cuando estaba en su momento de más intensidad la discusión ayer, la discusión que concluyó con el rechazo a la reforma energética del presidente López Obrador, en eso estaba la Cámara cuando llegó el dictamen de la ley minera que plantea la creación de un organismo, de una empresa que administre la explotación de litio. Hoy, con mayoría de Morena y aliados y con la ausencia de los opositores, se aprobó esta reforma. Así siguieron las cosas hoy en Cámara de Diputados. El domingo de resurrección que puso freno a las reformas constitucionales de la 4T fue calificado en Palacio como una vergonzosa traición. Miren, de mi parte, porque aguantaron de todo. Y del otro lado, y tener también esa manera de pensar, entreguista. Un momento triste, admitió el presidente, pero también estelar para mostrar cómo la democracia representativa, dijo, no siempre es la del pueblo. Fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN, pero lo del PRI y de los otros partidos paleros, el del Movimiento Ciudadano, ya se terminó de integrar el bloque conservador. En la Cámara de Diputados, durante la aprobación del Plan B del presidente para nacionalizar el litio a falta de su reforma, PAN, PRI y PRD se pusieron rejegos. Lo que el presidente quiere es ponerse un triunfo pírrico al día siguiente de su gran derrota. Hoy pretenden sacar de la manera más burda, de la manera más express, al vapor, una reforma. No pasó su reforma, la primera de 3. Y los que están moralmente derrotados
son los de Morena y sus aliados. El jefe de los morenistas en San Lázaro dijo que eran pretextos de una oposición aún con los estragos de la fiesta. Y anoche se reunieron para festejar con champaña. Con sus dueños están protegiendo intereses económicos. No quieren la nacionalización del litio. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que una auténtica nacionalización del litio reclamaba un proceso legislativo serio. Ustedes quieren un país autoritario, donde un falso Mesías haga su santa voluntad. No sean lacayos. Mayoría por la negativa, señor presidente. Se desecha. Ante la negativa de la mayoría 4T, con los votos suficientes para aprobar esta reforma secundaria, los diputados de Va por México activaron lo que ahora llaman resistencia democrática y abandonaron el salón. Al parecer amanecieron un poco crudos los Esa no es una moción de orden, diputado. Que se les convoque Irepa a regresar al debate. Fue una sesión para cobrar los agravios del domingo y atizar el linchamiento en contra de quienes frenaron la ley Bartlett. Demuestran lo que son la nada, desaparecer. Eso es lo que le va a suceder a la oposición. Que todo mundo sepa quiénes son y a quién representan. La rémora de lo que va a ser de la derecha. En eso se va a convertir el PRI. En el Pleno, solo la bancada naranja reclamó. Al más puro estilo de los gobiernos fascistas, poniendo en riesgo la integridad de las personas que tratamos de dar discusiones con seriedad. A la hora de votar, los legisladores de Va por México se abstuvieron. Y para celebrar lo que en el futuro llamaremos el Día de la Nacionalización del Litio, los legisladores del presidente, ya con el encargo cumplido, cantaron El Cielito Litio. Cielito litio. Bueno, vamos a preguntarle en un momento a David Páramo si esto es importante, lo que se aprobó hoy. Y vamos a regresar a este tema de los traidores, los vendepatrias y lo que se está viviendo en estos días en México. Vamos a regresar a eso al final del programa. Rusia volvió a atacar la ciudad de Leópolis, a 70 kilómetros de la frontera de Ucrania con Polonia. El ataque con misiles dejó 7 personas muertas, 11 heridas. Son las primeras muertes de civiles en esta ciudad desde que comenzó la invasión, que hoy cumplió 54 días. El gobierno de Leópolis advirtió a sus habitantes que esperan más ataques. Los ataques rusos se intensificaron además en otras regiones del este del país. 9 personas murieron en la ciudad de Kharkov. El gobierno ruso insistió en que atacó instalaciones militares, pero las imágenes de Kharkov muestran daños en zonas civiles e incluso cadáveres de las víctimas en plena calle. Mientras el gobierno de Ucrania aseguró que sus tropas no se han rendido en otra ciudad emblemática de esta guerra, que es Mariupol. Es la ciudad más dañada por la invasión y pues ya está prácticamente bajo control del ejército ruso. El gobierno local calcula que en Mariupol han muerto más de 20,000 personas. Los soldados ucranios rechazaron el fin de semana un ultimátum para entregar las armas ahí, y el gobierno aseguró que llevan semanas sin un acercamiento diplomático con Rusia para alcanzar un acuerdo de paz. El presidente Zelensky dijo que el ejército ruso lanzó una operación militar a gran escala en las regiones de Donetsk y Lugansk. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу.
En zonas cercanas a Kiev sigue la recuperación de cadáveres. La policía informó que en Irpin recuperaron 269 cuerpos desde que las tropas rusas se fueron de ahí a finales de marzo. La mayoría ya fueron sepultadas. Irpin y Bucha son los dos poblados en donde fueron encontrados los cadáveres de civiles abandonados en las calles. Esas imágenes tan controvertidas. Bueno, la semana pasada transportistas bloquearon 2 puentes internacionales, el de Reynosa Par, que conecta Texas y Tamaulipas, y el que conecta Ciudad Juárez con El Paso. Protestaban por las revisiones excesivas que el gobierno de Texas aplicó a camiones de carga. Finalmente, el gobernador de Texas firmó acuerdos con los gobernadores de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas para eliminar esas inspecciones. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que esas revisiones son una práctica contraria al libre comercio. Dijo también que el gobierno mexicano no le va a hacer el caldo gordo al gobernador de Texas. Les diría que son como chicanadas de parte del gobierno de Texas. Yo creo que el gobernador de Texas aspira a ser candidato del Partido Republicano. Y entonces piensan que con eso van a ganarse simpatía. Entonces nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Pero más allá de la eventual parte política, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos difundió la cifra de migrantes detenidos al cruzar la frontera en marzo. Son números brutales. Solo en marzo fueron detenidos 87,000 mexicanos que trataban de entrar a Estados Unidos. 87,000. Son casi 3,000 al día. En abril del año pasado detuvieron a 65,000 migrantes. Luego, ahí están las cifras de mayo, las de octubre, las de febrero, creciendo hasta llegar a esta cifra de 87,000. También se dispararon las detenciones de los migrantes, esos ya sin importar la nacionalidad. En abril del año pasado fueron detenidos 178,000. Luego en febrero la cifra bajó un poco, pero en marzo subió a 221,000. Otra vez es una cifra más elevada, mucho más elevada pero mucho más elevada que aquella de mayo de 2019, cuando Donald Trump le advirtió al gobierno mexicano que si no detenía la migración, aplicaría increíbles aranceles. Eso fue hace 3 años. Y vean cómo están las cosas hoy. Siguen a la baja las cifras de COVID, incluso para ser un lunes las cifras son muy bajas. 164 contagios. ¿Quién diría que llegaríamos a ver 164 contagios? Así fuera en un lunes. 5 personas muertas reconocidas por la Secretaría de Salud. El gobierno federal, por cierto, continúa con una campaña masiva de vacunación para aplicar terceras dosis y, si es necesario, cuarta dosis en adultos mayores con comorbilidades. El Seguro Social está aplicando vacunas afuera de plazas comerciales, de plazas públicas, de palacios municipales, terminales de autobuses, de aeropuertos. Estos puntos de vacunación están instalados, no tienen un horario fijo, se puede vacunar cualquier persona mayor de 15 años, esto además de las sedes de vacunación de las clínicas y hospitales de la Ciudad de México. Bueno, esta noche se restableció de manera parcial la circulación en la autopista México-Puebla, un accidente muy aparatoso en dirección a la Ciudad de México. El otro carril sigue cerrado por el choque de esta tarde, un tráiler y un autobús de pasajeros en el kilómetro 43. Los vehículos se incendiaron. Al momento, ninguna autoridad ha informado sobre el saldo. De manera extraoficial se habla de cuando menos 10 personas heridas. En otras cosas, Óscar Joaquín Velázquez, este ex auxiliar del entrenador del Cruz Azul, de Juan Reynoso, fue liberado. Lo habían detenido el martes, lo liberaron esta noche, lo liberó un juez federal que consideró que no había pruebas suficientes para acusarlo de lavado de dinero y delincuencia organizada. Este auxiliar técnico fue detenido el martes por agentes ministeriales
Cuando iba con el equipo de Cruz Azul rumbo al Estadio Azteca, iban a jugar la semifinal de Conca Champions contra Pumas. De ahí se lo llevaron al Penal Federal de Almoloya. Lo acusaban de haber participado en operaciones simuladas por más de 6,000 millones de pesos. Por cierto, hoy la cooperativa Cruz Azul, que es la dueña del equipo de fútbol, separó a 206 socios de la organización, entre ellos a Guillermo el Billy Álvarez, a Federico Sarabia y Alberto López. Estas 3 personas perdieron sus derechos como cooperativistas por distintas denuncias y órdenes de aprehensión que pesan en su contra, derivado de una denuncia presentada hace ya varios años ante la Fiscalía General de la República. Billy Álvarez, el histórico dirigente del Cruz Azul, continúa prófugo. ¿Qué decir, David? Buenas noches. ¿Qué decir este lunes? Que soy el infalible. Casi el infalible. ¿Qué decir? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué viene? Bien lo bueno, decía. ¿qué decir de la reforma eléctrica? Sí, ¿qué decir no de vio al inicio del programa no va a entender, pero se había perdido la parte más buena del programa. Desde octubre que esa reforma Lo dije estaba desde muerta. octubre que estaba muerta, sí. Y estaba muerta por, 1, porque iba en contra de México y de los tratados comerciales. Porque necesitaban el 75% de los legisladores y no los tenían. El 66, 67. El 75% estando todos. Bueno. O sea, no iban a tenerla. La manera en la que la negociaron fue la peor. No le cambiamos una coma y el que no piense como nosotros es un antipatriota. Un traidor. Un traidor. Queda claro un mensaje que hemos mandado todos los mexicanos desde 1997, salvo 2018. No queremos que nadie mande tanto. Queremos que los legisladores negocien, se pongan de acuerdo, y el gobierno no estuvo dispuesto a negociar. No le cambiamos una coma. Pues si necesitas ir a pedir favores, tienes que cambiar comas. ¿Qué sigue? Tienes que cambiar. ¿Qué sigue? Va por México ya dice que tiene una iniciativa. Si recuerdas, desde antes de que se juntaran todos los de Va por México, ya el PAN y Coparmex decían, hay que hacer una serie de reformas consensadas entre todos, que ni siquiera es necesario cambiar la Constitución, que sí vienen a fortalecer una reforma energética, adecuarla al mundo real, al mundo de hoy. Eso es lo que sigue. Esperemos que en los próximos días Va por México o Movimiento Ciudadano retomen toda esta discusión y hagan una reforma. Pero si nos vamos a seguir perdiendo el tiempo en el litio... ¿Lo del litio de hoy es importante o no? No, es puro rollo. A ver, ¿es importante o no? No lo es y no es importante. Es más, podríamos decir, el litio fue nacionalizado por 2. Porque ya era nacional. Porque se trata de una medida para que no hablemos de la reforma energética. La reforma energética está muerta, pues por lo menos habrá que hacerle velorio, y como usan algunas religiones, habría que hacerle unos días de cierre, unos días... Un novenario. Un novenario. Que se entienda por qué no salió. No salió por soberbios, no salió porque no funcionaba, y ahora lo que tenemos que esperar es cómo se hace la nueva iniciativa y cuál va a ser la posición del gobierno. Si es la de Morena de decir que van a perseguir como traidores a la patria, no se va a arreglar nada. Por cierto, yo sí quiero que Morena me mande de mis legisladores de mi distrito, sí me mande quiénes son, para volver a votar por ellos. ¿No? Tú no votarías por los... Yo sí, se lo merecen, mira. Hay que reconocerles que aguantaron. Sí. Fueron a trabajar, pues están perfectos. Tan despectivo que fuiste con el presidente del PRI la semana pasada, ¿eh? Sí, sigo manteniendo lo mismo. No. Ahí todo el tiempo dijeron, vamos a ir en contra de esa reforma eléctrica, y decían, no, el PRI se va a vender, se va a entregar. La última semana, sí. Alito, que es chiquito, porque Alito es diminutivo, ¿no? Que Alito decía, estuvieron coqueteando a ver qué ganaban. Y como el gobierno dijo, no le vamos a dar nada a nadie porque no se le va a cambiar ninguna coma. Eso no es, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Ahí la dejamos para los próximos días. Ahí la dejamos y sí. No voy a rematar. Pero remata. No. Cuando menos di como abrimos el programa, la reforma eléctrica. La reforma eléctrica, como se los dijo el padre del análisis superior, nació muerta y hoy está bien muerta. Buenas noches. Buenas noches, vamos a regresar al tema al final del programa, pero antes, Javier,
Ciro, amigos, hoy 45 días de la tragedia en Querétaro. ¿Qué hemos aprendido? La violencia sigue en los estadios. ¿Por qué no se trata como lo que requiere un tema de salud pública en México? Regresamos. Muchas gracias por los comentarios sobre las crónicas que presentamos esta noche. Desde octubre, los partidos de oposición expresaron su rechazo a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador, quien dijo que no le cambiaría ni una coma. Los opositores llegaron ayer a la Cámara de Diputados convencidos de que en efecto no se le cambió una coma esencial a la iniciativa. En consecuencia, votaron en contra. Estaba dibujado su voto en contra. Por eso suena excesivo llamarlos traidores. Como excesivas pueden sonar palabras, adjetivos que los líderes opositores le colgaron al presidente y a Morena y que vimos hoy aquí. Pero se entiende que son expresiones que surgen en la disputa política, nada más. Porque lo cierto es que México sigue viviendo episodios políticos extraordinarios en la Corte, en el INE, en las relaciones internacionales, en el Congreso. El de ayer fue uno de esos días. ¿No queríamos un Congreso con debates fuertes a fondo? Ayer se vivió uno y ayer ganó la oposición. Hoy escuchamos palabras subidas de tono que probablemente vayan reduciendo volumen en los próximos días. Este es el México político de hoy. Y a juzgar por lo que se vivió ayer y el domingo pasado y hace 2 semanas y hace 3, no está mal. No está mal. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.